¿Está Cuba viviendo sus últimos días bajo el sistema actual? Mientras las calles de la isla claman por un cambio, desde Washington llegan señales que podrían cambiar el destino del Caribe para siempre. Hoy analizamos las recientes y contundentes declaraciones de Donald Trump y el papel estratégico de Marco Rubio en la política exterior hacia la isla. ¿Es esta la presión definitiva que derrumbará las estructuras del poder en La Habana? Queda cierto en que ahora, más que nunca, la transición es inevitable. Para descifrar este complejo tablero geopolítico, nos acompaña una de las voces más autorizadas y respetadas del periodismo y el activismo por los derechos humanos, Ninosca Pérez Castellón. Quédense con nosotros porque lo que vamos a revelar hoy no solo afecta a Cuba, sino a toda la estabilidad de nuestra región. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español. Periodismo independiente. Vamos a la entrevista. Durante muchos años vimos el respaldo de grandes potencias, Rusia primero, luego llega China también al respaldo del régimen. En esta ocasión, ¿ya se quedaron solos con esta nueva ayuda? ¿Fue solamente de Rusia un buque con ayuda de petróleo tipo humanitario? ¿O se prevé que todavía haya algo que puedan hacer estas potencias por seguir preservando estos puntos de inteligencia, de espionaje que tienen de interés ahí en La Habana? A pocas de esas potencias le importa lo que en estos momentos salvar a Cuba. Primero porque ya Cuba no representa lo que quizás representó en una ocasión. Cuba es un país fracasado, es un país que por lo menos Venezuela tiene petróleo, Cuba no tiene nada, Cuba es un país en ruinas. Cuba es un país que se ha dedicado a el dinero que han obtenido a través de lavado de dinero, han construido hoteles, pero no se han ocupado de esa población. O sea, Cuba es un país que está en medio de una explosión social en cualquier momento. Entonces, la misma Venezuela le mandaba petróleo gratuito. ¿Cuál era el pago? 32 mercenarios murieron defendiendo a un narcotraficante llamado Nicolás Maduro, que hoy en día está en una cárcel en los Estados Unidos esperando juicio, para ser un país que en una ocasión le vendió la soberanía a la antigua Unión Soviética por un jugoso subsidio. Independientemente de que tengan bases, el régimen es un régimen totalmente incompetente y todos los aliados lo saben. La presidenta de México, Sheinbaum, insistió que ella iba a seguir con el proceso de mandar petróleo a Cuba, hasta que Estados Unidos le dijo, ¿sabes qué? Eso va a tener consecuencias. Hay un tratado de libre comercio por el medio, sabes que hay muchas empresas mexicanas que esto les puede costar muy caro, y decidió que no lo iba a mandar. Ahora de pronto envió un buque o dos de ayuda que terminaron en las tiendas del régimen. Y por otra parte, esta misma presidenta hoy hizo con mucho bombo y platillo que había donado 20,000 pesos de su dinero a la ayuda a Cuba. Bueno, resulta que eso es $1,000 con $103, algo así, lo que ella ha donado. Así que Rusia, este barco entró porque le dieron la autorización para entrar. No creo que ni Rusia ni China se van a buscar un problema con una potencia como Estados Unidos, con un poderío militar como el que ha demostrado tener, por salvar a esos incompetentes que no han sabido ni qué hacer con ese país. En estos días se siente que sí está cerca el final a comparación de lo que tú has seguido a lo largo de los años de varios intentos de caída del régimen. En ningún otro momento se ha sentido más que ahora. Primero porque hay un presidente que tiene un compromiso, que lo ha dicho desde no de ahora, desde el año 1999 cuando vino aquí a Miami, y lo dijo bien claro. Un secretario de Estado que le corre sangre cubana por sus venas. Nació en este país por uno de esos accidentes de la historia, porque sus padres tuvieron que irse de Cuba por el sistema comunista que imperaba. Entonces, estamos viendo una combinación que no había existido antes.
Hay una frase que a mí me gusta mucho del secretario de Estado Marco Rubio, que él dice, ¿qué parte de lo que dice el presidente Trump no entienden? Porque este es un presidente que hace lo que dice. Y ese fue lo que pasó en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro seguía bailando, seguía divertido, pensando que nada iba a pasar. Y media flota americana estaba en las costas ahí en el Caribe. Entonces, sí hace lo que dice, sabe que Cuba representa un peligro. El problema de Cuba no es que sean un sistema que es distinto al de los Estados Unidos, es que ese sistema comunista es el que ha infiltrado espías dentro del Pentágono, dentro del Departamento de Estado. La espía en el Pentágono, Ana Belén Montes, tuvo que ser arrestada después del derribo de las torres porque ella estaba pasando información clasificada a los enemigos a Cuba para pasarlo a los enemigos de los Estados Unidos. Ese es el daño que hace. Sin embargo, ella logró, a través de la posición privilegiada que ella tenía, ella logró infiltrar todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, haciendo creer que Cuba no representaba un problema. ¿Cómo no va a representar Cuba un problema a 90 millas? Que ha sido un proxy de los iraníes, de los chinos, de los rusos, que hay bases chinas y rusas de escucha en Cuba. ¿Cómo no va a representar un peligro? Un país que derribó avionetas en espacio aéreo internacional asesinando a ciudadanos americanos. Claro que representa un problema, que tiene vínculos con todos los terroristas del planeta. Tú que has tenido de cerca ese contacto con la gente, con el pueblo, ¿cómo se están viviendo estos últimos días allá en la isla, Ninotchka? Imagínate, con una precariedad tremenda, porque en cualquier país se va la luz y no es tan serio el problema. En Cuba se les echa a perder los pocos alimentos que tienen. En Cuba no hay agua, no hay luz, no hay transporte, pero esto no es nuevo ni comenzó con las sanciones que impuso el presidente Trump. Esto comenzó mucho antes, son 67 años de un régimen fracasado, un régimen que se aferró al comunismo, y el resultado es lo que estamos viendo. Quizás Cuba es el peor ejemplo de todos actualmente, porque estamos viendo que nada ha funcionado en ese país. Ahora el presidente Trump accedió a que llegara un buque de petróleo por razones humanitarias. Y es lógico, hay niños que necesitan operarse y todo lo que ellos digan, pero ¿por qué gastaron tanto combustible cuando fueron esta cabalgata de hipócritas que fueron a Cuba a decir que llevaban ayuda, a hospedarse en hoteles 5 estrellas? Es muy fácil ser comunista desde un hotel 5 estrellas. Ahora, no tienes que vivir en Cuba rodeado de basura, con la represión, con la familia fragmentada. Es facilísimo. Los recorrieron toda La Habana y todavía te decían, bueno, pero recorrimos La Habana en carritos eléctricos, y tú no entiendes que eso hace falta electricidad para cargarlo. Entonces, ¿dónde está esa necesidad que tienen, esa prioridad humanitaria? No existe, porque en Cuba los hoteles siguen iluminados, los restaurantes de lujo de las MIPYMES que pertenecen a los funcionarios, a los hijos de los funcionarios, a las amantes de los funcionarios. Entonces, esos funcionan a la maravilla. El cubano promedio es el que tiene que padecer el calor, la escasez, no poder mandar a un niño a la escuela porque no ha podido ni bañarlo. Todo eso, o lavar su uniforme, todo eso es lo que está padeciendo el cubano. Y no de ahora, de hace ya muchos años. Mucho ha tenido que ver el actuar de Marco Rubio en esta administración de Trump. ¿Están ahorita esas condiciones de Marco Rubio, Trump, esta dupla para poder ahora sí sentar un precedente y un fin definitivo al régimen? ¿O seguirá siendo Cuba esta moneda de cambio que ha sido lamentablemente a lo largo de todas estas décadas que ya han pasado? Más allá de Marco Rubio y del presidente Trump, hay 3 congresistas cubanoamericanos. Hay un Mario Díaz Balart que es uno de los, quizás de los congresistas más respetados dentro del Congreso,
que lleva más tiempo que tanto Jiménez como Salazar. Y Mario, para Mario, Cuba es un deber sagrado por él, por su familia, por su hermano Lincoln Díaz Balar, que fue congresista. Y para un Lincoln Díaz Balar, un Ileana Ros-Lehtinen, hace 20 años o más, fue importante codificar la ley Helms-Burton. ¿Para qué? Para que se dieran las condiciones que se tienen que dar. O sea, es muy fácil. Ellos quieren que le levanten el embargo. Es facilísimo. Paren la represión, liberen a los presos políticos, permitan la oposición que se puede expresar libremente, permitan una prensa libre, celebren elecciones multipartidistas en un periodo donde se pueda preparar esa oposición que no ha tenido una oportunidad. O sea, que esto no es solo lo que está pasando ahora, esto viene pasando hace años y viene pasando por cubano-americanos que han tenido la visión de hacerlo de esa manera, porque tanto Ileana Ros-Lehtinen como Lincoln Díaz Balar habían nacido en Cuba, pero Mario Díaz Balar nació en este país, pero sigue pensando en Cuba. Cuba sigue siendo algo de importancia para él y para todos los cubanos. Cuando aquí se murió Fidel Castro, que salieron a las calles a manifestarse los cubanos aquí en Miami y en todas partes, uno veía una gran cantidad de jóvenes y cuando tú le preguntabas ¿por qué tú estás protestando hoy aquí? Te decían porque mi abuelo no pudo ver el final del hombre que le destruyó su vida, porque mi padre fue a prisión, porque a mi abuelo me lo fusilaron. Eso era el sentir de esa juventud cubana. No importa cuándo llegaron, no importa dónde nacieron, tenemos una asignatura pendiente que se llama Ver a Cuba Libre. ¿Está la gente, está el pueblo preparado para el día después de que suceda esta caída tan esperada durante tanto tiempo? ¿Qué puede suceder en cuanto a los escenarios para darle continuidad de transición al gobierno de Cuba? ¿Cómo prevén esta parte? ¿Han pensado en eso, Ninochka? Mira, primero, dentro de Cuba no existen líderes porque lamentablemente o terminan en prisión o no hay una oposición que esté preparada, es una oposición fraccionada, pequeña, pero todo el mundo está siempre listo para la libertad. ¿Qué puede pasar? No lo sabemos. Lo que sí puede pasar es que es un pueblo que está harto ya de seguir adelante con una dirigencia que los ha llevado al caos, que no les ha dado lo más básico, que les hablan y los obligan a vivir en un sistema marxista donde supuestamente todos deben ser iguales y ellos terminan viviendo mejor que la población. Hay restaurantes de dólares con comidas que los cubanos nunca han visto, hay hoteles de lujo que no les falta la electricidad, pero el cubano promedio sigue en la miseria y están hartos ya de eso. ¿Qué pase después? Pueden pasar muchas cosas, muchos escenarios. Ojalá que el gobierno de los Estados Unidos tomara un rol activo en ese momento de mantener de evitar el caos, de evitar todo lo que pasó un 1 de enero de 1959 en Cuba, donde llegaron al poder los supuestos salvadores que estaban luchando por justicia y terminaron, una vez que habían triunfado, fusilando 100 hasta 100 hombres en un día, gracias al asesino del Che Guevara, donde terminaron encarcelando a grandes partes de la población. Eso, turbas en las calles pidiendo paredón, eso nunca se había visto en Cuba. Y eso es lo que hay que evitar el día de mañana. Lo que pueda venir después es facilísimo adaptarse a la libertad, pero lo que tiene que venir es ese cambio. Eso es lo que el pueblo de Cuba está esperando. Para llegar a ese cambio, tú que conoces ese sentir de la gente, ¿crees que ya hayan perdido el miedo que los ha tenido reprimidos durante tantos años de opresión del régimen? Bueno, en los últimos días hemos visto incesantemente manifestaciones cuando se va la luz, personas quemando las toneladas de basura que hay en las calles, que es asqueroso que las personas tengan que vivir entre la peste, la basura, la rata, la cucaracha, los mosquitos. Todo eso está sucediendo. La gente está protestando abiertamente, aunque no en la magnitud que lo hicieron hace 4 años cuando el 11 de julio, pero sí lo están haciendo.
y todo es muy difícil en términos de la política crear escenarios porque siempre vienen los imponderables. Nadie puede saber lo que puede pasar un mañana. Mira los diferentes escenarios que tuvieron lugar en la Europa del Este. Habían países como Polonia que tenían una oposición organizada. Habían líderes, otros no. Sin embargo, la propia guardia de alguien como Ceausescu lo eliminó. O sea, es muy difícil hacer predicciones sobre regímenes como estos, pero lo que sí queda claro es que cuando ese pueblo se manifiesta, ya sea hace 4 años cuando lo hizo por toda la isla, o cuando se manifiesta a oscuras porque les quitaron la luz, no piden comida, piden libertad. Y eso es lo que necesita el pueblo de Cuba. Son 67 años que no han podido ni expresarse. Yo estaba viendo hoy en las redes de los dirigentes de Cuba poniendo imágenes de la protesta de No King's Day, no rey. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo pueden tener la cara tan dura de decir que en Estados Unidos hay un rey cuando hay manifestaciones con las fotos que ellos han mostrado, que a lo mejor son hasta adulteradas? Si ellos en Cuba, el que sale a protestar, lo encarcelan. Inosca, ha sido un verdadero honor contar con tu análisis y esa claridad que te caracteriza. Gracias por ayudarnos a entender los matices de esta lucha histórica y por darnos una perspectiva tan necesaria sobre el futuro de Cuba. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, gracias por acompañarnos en esta conversación fundamental. La libertad y los derechos humanos son temas que nos incumben a todos. Y su presencia aquí es lo que permite que estas voces sigan siendo escuchadas. Ahora queremos saber su opinión. ¿Creen que las declaraciones de Trump y Rubio marcarán un antes y un después para el pueblo cubano? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Los estaremos leyendo todos. Si este análisis les aportó valor, no olviden darnos like, suscribirse a nuestro canal principal Líderes del Mundo Hispano y activar la campanita para que no se pierdan nuestras próximas entrevistas en exclusiva. Soy Jen García y esto fue Líderes del Mundo Hispano aquí en The Epoch Times en español, periodismo independiente. Hasta la próxima. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shenyun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda. De nuestra parte, es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shenyun. Compre sus boletos en shenyun.com.